los partidos como los nuestros nunca han podido estar en la Comisión de Finanzas. Yo pude estar una vez, en esa época que le mencioné de Alfonso, en la época de Alfonso Portillo. Y nunca más he podido estar en la Comisión de Finanzas o alguno de los miembros de mi partido, porque ellos deciden quiénes son los que van a estar en la Comisión de Finanzas. Y encima, con la crisis del transfugismo, llegó al extremo que no se podía hacer el dictamen porque el diputado número 8 que tenía que dictaminar era del partido de gobierno y un día antes de firmar se pasó a líder. Y entonces iba a firmar cuando era PP y el día siguiente ya no firmó porque se volvió líder. Así de triste la situación, a dónde llega a afectar el transfugismo, que llegó a afectar hasta el dictamen, ¿verdad? Por esa falta de, ¿verdad? Nuestro público le encantaría saber que existe la receta de cómo evitar el transfugismo o de cómo castigarlo. ¿Existe, licenciada? ¿Hay algún cambio en el régimen interno, en algo que evite el transfugismo? Le voy a explicar por qué no se puede, a menos que haya una reforma constitucional, porque está en la Constitución Política de la República. Según la ley electoral y de partidos políticos, el cargo pertenece al partido, según la ley electoral, que es de rango constitucional. Pero según la Constitución, el cargo pertenece al diputado. Y como la Constitución es superior, habría que reformar la Constitución. Es decir, cuando el diputado se va con su curul. Imagínense. Claro. Los castigos antes, porque ahora ya ni a eso llegamos, se daban en la ley orgánica, organismo legislativo, que por ejemplo el que se transfugaba no tenía derecho a presidir una comisión o no podía formar bancada, pero ahora pues ya ni eso se da, ¿verdad? Ya ni eso existe, pero yo le aseguro que si usted le pregunta a nuestro público si están dispuestos a cambiar la Constitución con tal de castigar a estos transfugas, estoy seguro que lo van a hacer, ¿verdad? Porque yo creo que es de las cosas que más molestan verdaderamente al ciudadano ver ese ir y venir de diputados, y pues imagínese ese detalle con que usted cuenta, el día de ayer iba a firmar y 10 minutos después no porque cambió de partido. Parece ridículo, pero desafortunadamente es algo que afecta el funcionamiento y pues tiene un efecto importante sobre la población. ¿Cuáles serían los cambios que a usted le gustaría ver en el presupuesto? En cualquier presupuesto. Digo, ya no hablemos de lo que pasó, sino que de aquí en adelante, ¿qué le gustaría a usted? Normas presupuestarias muy claras y permanentes. Es decir, por ejemplo, que en época de crisis, sobre todo, se pudiera controlar el presupuesto de los alcaldes. Cuando un presupuesto sube, porque mejoran los ingresos tributarios o por el endeudamiento, automáticamente, constitucionalmente, sube el presupuesto de los alcaldes. Claro. Por el situado, etcétera. Entonces, ahorita subió a casi 7,000 millones lo que hay que darles a los alcaldes. Pero usted no puede controlar porque la autonomía no le permite a usted saber qué obra, en qué lo invierten, con qué empresa o tanto gasto de publicidad que se da, ¿verdad? Sí, y es cierto porque hay varias alcaldías que han sido investigadas y han resultado algunas cosas no muy claras, ¿verdad? Entonces usted vea que la institución más difícil de fiscalizar es la alcaldía, porque rápido le ponen a usted el código municipal y es autónomo y usted no puede hacer nada, pero sí para exigir el presupuesto, ahí están. Y dan su listado de obras, etcétera, pasan a la comisión, a la Ministerio de Finanzas, a la DTP, se aprueba y luego pasa a la comisión, pero ahí se aprueba casi que tal y como ellos lo tienen. Ya aprobado es cuando usted ya no puede fiscalizar. Y eso requeriría un cambio constitucional. Eso también requeriría un cambio constitucional. ¿Qué otra cosa le gustaría a usted cambiar? Por ejemplo, usted hablaba de los candados, ¿no? Que los candados, sí. Obviamente hay asignaciones presupuestarias que ya vienen normadas, ¿verdad? Que no se pueden variar. Pero ¿qué otra cosa le gustaría a usted cambiar en la estructura del presupuesto? Que el dinero de inversión social sea para inversión social y no se traslade a funcionamiento como ha ocurrido en otros periodos, en que el dinero de la bolsa, del bono, etcétera, solidario ahora seguro, se trasladó en el año electoral para funcionamiento y de repente miles de personas se quedaron sin recibir su bolsa porque lo trasladaron para personal contratado solo para ese periodo, justamente en el periodo electoral. Y esos son candados que deberían haber para no permitir esos
excesos que al final desprotege a la gente más vulnerable. El Sí. pago de los medicamentos. Mire, ¿cómo es posible que ahorita usted puede ahí sí que es médico, ¿verdad? Usted podrá hacer un diagnóstico, pero no le puede dar la medicina. Entonces, mejor que ni me diagnostique, digo yo, porque los hospitales no pueden dar medicamentos, Claro. porque hay una deuda enorme a los proveedores de los medicamentos. Y mucho se trasladó para gorras, para muchas cosas más, playeras, obra de infraestructura. Y entonces ahorita, ¿qué hacemos? No hay medicamentos. Eso sería otra medida que a usted le gustaría. ¿Cómo obligar a que haya una discusión en el Pleno del Congreso? Porque eso ni siquiera hay que legislarlo, creo yo, porque el mismo Estado de Derecho en que vivimos lo impondría que así sucediera. Pero ¿cómo lograrlo? Sí, aquí hay un problema y es la forma en que elegimos. Si nosotros somos el reflejo de lo que es el país, y eso es cierto, el Congreso. Pero si nosotros elegimos a X partido, no querramos Y respuesta. Vamos a tener X respuesta. La respuesta es esa. No hay discusión. Pero es la población, por diversas causas de embrujo, encanto, fascinación, vota. Y después las consecuencias se vuelven un hartazgo. Pero ¿quién ha puesto a esas gentes ahí? Somos nosotros mismos, ¿verdad? Pero ese es otro de los cambios importantes que sí tendría que hacerse, pues la ley electoral de partidos políticos, incluso tal vez la Constitución, porque desafortunadamente pues el voto no es nominal, que muchos decimos, mire que sea nominal, yo quiero votar por usted o quiero votar por Pedro, pero muchos de los señores diputados que están llegan por listados nacionales, gente que la población ni conoce y resulta que ahí están, ¿verdad? Es decir, también habría que modificar esto para que haya un voto directo, un voto que la gente sepa por quién va a votar y se pueda comunicar con él y decirle, mire, licenciada, no me parece lo que usted está haciendo. Y mi voto no está con usted o mi voto está con usted. Porque aquí pareciera que lo que se eligen a nivel ejecutivo, a nivel diputados, a nivel alcaldes, son reyesuelos. Porque como dice usted, llegan a la alcaldía, empiezan a hacer lo que se les da la gana, a gastar la plata como quieren, sin controles adecuados. O los controlan 10 años después. En un día mirábamos que casi el 33% de los alcaldes tenían algún reparo de la Contraloría. Lo malo es que nunca terminan en nada, pues, o sea, pasan años y ahí no sucedió nada. Esos serían otros de los cambios importantes. Ese poder que tiene que tener el ciudadano de elegir a quien quiere, de relacionarse más con quien quiere, de poder influir, apoyar, desapoyar. Tiene toda la razón. Es una reforma integral a la ley electoral, por ejemplo, en El Salvador, ¿verdad? Sin ir muy lejos. El hermano país tiene ahí la posibilidad de que a medio periodo se evalúa la función de los diputados y se puede reelegir o no. Elecciones de cada 2 años, que es tormentoso, y cada 2 años estar en eso, sí, pero con ello premia o castiga usted al funcionario. Y las listas nominales que yo creo que gradualmente podrían irse adoptando, porque hay un problema. Puede ser funcional para el área urbana, ¿verdad? Y cabeceras, pero tiene un problema en el área rural, en donde mucha gente no sabe leer y escribir o habla otros idiomas. Claro, ahí la gente solo problemas. Se guía por el símbolo, ¿verdad? Y los diputados no están, sí, no están las fotos ni siquiera de los diputados, ni es sobre el nombre. Entonces, ¿cómo va a leerlo? O sea, sí, pero al final usted se da cuenta que el atraso nuestro deviene de la ignorancia, la falta de oportunidades y la falta de acceso a la educación. Si no, otro país tendríamos. Licenciada, nos vamos a tener que ir hoy en la noche. Como usted se da cuenta, tenemos muchos temitas pendientes. Así que aquí la vamos a tener de nuevo en Acción Positiva. Y a ustedes que nos han estado viendo, acompañando esta noche, pues igual que sigan disfrutando de este ambiente navideño, que como les digo, los guatemaltecos superamos cualquier cosa, incluyendo a los diputados. Así que nos vemos la próxima semana y que la pasen muy bien. Buenas noches.
Guatevisión.